Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Sus mandamientos no son pesados, cuando es el Espíritu de amor el que nos mueve. Si intentamos cumplir los mandamientos por nuestras propias fuerzas, probablemente se vuelvan pesados. Si nos dejamos amar por Dios, su Espíritu de amor nos dará el impulso que hará ligera la carga. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en este tiempo de la Navidad. Pedimos al Señor que nos ilumine siempre, que nos ayude y que nos dé aquella fuerza que necesitamos para que Él vaya creciendo en nuestra vida y en nuestro compromiso con nuestros hermanos. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo iluminaste todas las naciones, concede a tu pueblo reconocer la gloria de su Redentor y llegar un día a la luz que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso.
¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, el que no ama a su hermano a quien ve? Este es el mandamiento que hemos recibido de Él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Lo rescatará de la opresión y la violencia, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Por eso, que viva largamente, que oren por él sin cesar y lo bendigan todo el día. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó a hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este es el discurso que se llama así inaugural. A ver, Jesús oñe inauguraina, Jesús oñe, bueno, a ver, oñe presenta a la sociedad, presentación a la sociedad. Va, eva la olla podaina, manapa eugina. Fíjense que es muy interesante porque estamos todavía nosotros en este tiempo de Navidad y tenemos ya una visión general, porque es como una introducción ya. El Adviento que nos preparaba esta Navidad y el nacimiento de Jesús, el ungido, el Cristo, el Mesías que llega a nosotros. Entonces esto nos hace pensar ahora este tiempo de Navidad con todas sus características que nos presenta ya en una visión global. ¿Para qué nació este niño? ¿Para qué Dios se ha encarnado? ¿Por qué el Señor ha venido en medio de nuestra historia? Ana Avena, la discurso inaugural ya es esa. Y nos presenta desde este compromiso de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha consagrado con la unción, es decir,
She la Mesías, she ave ayuben de abuetebe, vengo con una misión específica, pejete terei, pema pejano, acuejina guri, umaitei, Antiguo Testamento, coanga lleva, pechere cobebe, peche agüerúa, pemejina, ahí está el cumplimiento. Qué lindo, queridos hermanos, si nosotros entendemos esto, ¿verdad? Y entonces ya nos estamos proyectando para todo este año 2025. Ya tengo este día ñaína el 9 de enero. Ñamoñe purula de año 2025. Y entonces decimos, ¿qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a hacer? ¿Hemos planificado o estamos planificando o sabemos cuál es nuestro objetivo de este año 2025? Y la vida espiritual no tenemos que separar de la vida ordinaria, de nuestra vida de todos los días, de la vida en nuestra política, de la vida en nuestra familia, de la vida en nuestro trabajo, de la vida en nuestras parroquias, de la vida en nuestros grupos, movimientos, de la vida entonces en la sociedad de relación que tenemos como humanidad entre personas. Upeago dice la vida del Espíritu, el Espíritu que nos da la fuerza necesaria para llevar adelante nuestras relaciones. Todos los pecados y todo el accionar negativo o positivo está entonces en nuestro relacionamiento. Fíjense nomás, queridos hermanos, si hay una relación negativa, es decir, si yo soy egoísta, etc., entonces amondata, entonces ayapota, qué cosa, y cosa seguila, dipu, baby, etc., porque mi relación con los demás es relativa, no se interesa en el Papa, sobre todo Benedicto XVI, insistía muchísimo y decía, el problema principal de nuestra sociedad hoy es el relativismo. Cada uno quiere hacer lo que se les canta. Sea mondata, sea imponaje, sea arecola, sea amigo, etc. Y en la vida religiosa la misma cosa, ¿verdad? Entonces surgen las sectas, no, sea eco, se pesa ñembo, se pesa yapo, se peante hoy, se ñan de ya de confesar. Y sin embargo, si ustedes estudian bien lo que es la palabra de Dios y la Biblia, se van a dar cuenta que siempre es una cuestión de relación. Y entonces aquí, justamente lo que nosotros estamos viendo es un discurso de inauguración de Cristo en que nos presenta cuál es su propuesta. O sea, para ser cristiano, esto tenemos que entender. Y señan de ya. Primero, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. ¿Pero para qué? Me envió, ¿viste? Relación para llevar la buena noticia a los pobres. Todos somos pobres. No hablamos de plata, sino que hablamos de actitudes. Actitudes como nosotros respondemos a este llamado del Señor. Ahora es importante la evangelización, dejarnos tocar por Dios. Me envió a anunciar la liberación a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Ellos me están con bube o emboscado o lo que sea. Todos estamos cautivos, estamos presos por los egoísmos, por la forma de pensar, por nuestras actitudes. Ya es ahí, Pellarejeron la Biblia y nañandeña mañana ya eran nuestras actitudes. Si somos gente generosa, si somos gente que nosotros nos damos cuenta y no hace falta que yo, el Padre, me vaya y golpee tu puerta y te diga, ¿sabe qué? Yo vine a mi sabe, yo vine a mi confesa. No, de ella guana. ¿Por qué? Porque es tu obligación si vivís en el camino de Dios. El camino, yo digo. Entonces, de tener esa relación estrecha con tu comunidad. Y ahí vos te vas a dar cuenta de las necesidades. Ahí vos le vas a ayudar al otro. Ahí te vas a dar cuenta si hay alguien que te está necesitando porque no tiene pan, porque no tiene ropa, no tiene vestido. Ahí te vas a dar cuenta entonces en la relación con los demás de que hay gente que había sido, se está aprovechando y no está haciendo bien su función y por eso falta remedio. Hospitales, queremos llevar a la quiebra los hospitales. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Queremos agarrar todo, queremos hacer nosotros lo que tendría que hacer el Estado, etcétera, etcétera. Y los que estamos al frente no somos patriotas, añaden de pa las cosas que si fuésemos honestos, el Estado tendría que haber hecho demasiado bien, si cada uno cumple su función, porque están los recursos. Lo que no hay, lo que no está todavía, es la mentalidad entonces de actuar de acuerdo al Evangelio. Entonces el Señor dice por eso, vine a anunciar la liberación a los cautivos, estamos cautivos entonces nosotros. Y entonces ya música la cautiva de hoy, ya pura jeta todo el día, la cautiva, estamos cautivados. Y después dice, la vista a los ciegos, abrir la vista, mirar
dar la libertad a los oprimidos y proclamar este año de gracia del Señor. Ojalá también nosotros podamos proclamar este año 2025 como año de gracia de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones y súplicas al Señor. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que sea el instrumento del reino y espacio de encuentro personal con Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los que sufren persecuciones, para que estén fortalecidos en el Señor y encuentren apoyo de la comunidad, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que tomemos en serio el compromiso asumido en el bautismo, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, nuestros dones, en los que se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de todos los pueblos el misterio de nuestra salvación, pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Que quitas el pecado
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de los santos misterios fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién será